principalmente cubanoamericana, por las implicaciones que esto tiene y por lo que ha sido el discurrir de estos 65 años de dictadura cubana. Tenemos con nosotros al periodista de Martín Noticias, Mario Pentón, brillante joven periodista cubano, que pues ha estado trabajando en las redes sociales el tema que reveló el medio Diario de Cuba sobre las implicaciones o las conexiones de un hijo de Fidel Castro, Alejandro Castro Soto del Valle, en el narcotráfico. Mario, buenas noches. Cuéntanos qué es lo que ha pasado con este tema en los últimos días. Bienvenido. Mi estimado Oscar, primero quiero felicitarte sinceramente por incursionar en este mundo digital En el siglo que XXI. para mí es el presente, el futuro y creo que lo vas a hacer maravillosamente bien con tu Gracias. credibilidad indiscutible, con ese trabajo que nos ha enseñado a generaciones de periodistas y de cubanos que siempre te hemos admirado con muchísimo cariño desde la isla. Bueno, específicamente este caso. Gracias. Estamos hablando de uno de los hijos de Fidel Castro, uno de los hijos de Fidel Castro que ha quedado implicado en un juicio celebrado en el año 2015. Fíjate que no es algo reciente, estamos hablando del año 2015 y sale en varios momentos en un juicio por un tema relacionado con narcotráfico, el nombre de este hijo de Fidel Castro que los jueces cubanos tratan de callar. ¿Qué Todo te el tiempo parece? tratan. Perdóname, ¿qué te parece si vemos esa parte de ese Adelante. video en que lo están implicando en el año 2015? Vamos a verlo. He sido visitando Cuba, inclusive por su relación con él, conocí muchas personas buenas, de buena conducta, e inclusive personas, funcionarios, inclusive oficiales de alto rango, tanto en Pitín como en Palo. Y conocí a Alejandro Castro del Valle, hijo del comandante jefe del Castro. Inclusive él visitó mi casa. Eso ocurrió y las autoridades taparon eso, no hubo investigación. Absolutamente. Y es muy llamativo, ¿no? Cuando la jueza, este hombre menciona, uno de los imputados menciona a Alejandro Castro Soto del Valle. Es importante diferenciar que no es Alejandro Castro Espín, ese es el sobrino de Fidel Castro y Sí. este poderoso hijo de Raúl Castro es Alejandro Castro Soto del Valle. Es hijo de Fidel Castro con Dalia Soto del Valle. Entonces, uno de los faranduleros, de los hijos de Fidel Castro, de los más faranduleros, de los que les gusta estar con mujeres jóvenes, un personaje que lo vimos con Paris Hilton, que lo hemos visto en los festivales de La Habana, etcétera. Y lo que cuentan estos imputados de Cienfuegos, precisamente de mi pueblo, de un pueblecito de allí que se llama Campiña, es que Alejandro Castro Soto del Valle era muy amigo de dos cubanoamericanos que visitaban frecuentemente la isla y esa amistad les llevaba a ellos a hacerles regalos. Él los recibía en el aeropuerto, los llevaba en jeepes del Ministerio del Interior y también de las FARC. Y en medio de todo esto van revelando toda esta información y los jueces, no hablemos de terceras personas que no están presentes en este tribunal. Veo que están murmurando por allá atrás, por favor, silencio en la sala. Es increíble. Ahora bien, ¿qué puede significar esto al ser revelado de que haya una investigación no contra los implicados, sino contra que transmitió ese video? Eso es lo primero. Es decir, Diario de Cuba ha hecho un trabajo espectacular al sacar este video. Son videos secretos, son videos que utiliza el Ministerio del Interior, el represor Ministerio del Interior del régimen cubano. Y Diario de Cuba de alguna manera lo obtuvo. Por cierto, a toda tu audiencia, que es numerosísima, los periodistas estamos felices de que nos envíen toda esa evidencia. Aquí Claro. estamos para poder hacer trabajo. Así Sigan que gracias enviando, a esas sigan, personas que sigan nos enviando. sigan enviando, sigan enviando. Eso que nos ven desde la isla, sigan enviando. Gracias por eso. Hoy le contaba a un colega de Telemundo, si no fuera por nuestra fuente, si no fuera por la gente que están en Cuba y que nos envían toda esta evidencia, pues no pudiéramos hacer periodismo. Importante, ¿qué puede pasar con esto? Definitivamente, para mí, lo más llamativo de todo este proceso es que Estados Unidos y Cuba tienen un proceso que se llama los diálogos del cumplimiento de la ley.
Y en esos diálogos del cumplimiento de la ley, Estados Unidos le presenta al régimen cubano determinados casos, por ejemplo, de riquezas mal habidas que se invierten en la isla. Y el régimen cubano tiene que demostrar de que de alguna manera tiene control sobre los hechos. Y justamente hacen este tipo de investigaciones. Pero ahora, cuando están conectadas con la alta cúpula, bueno, a la alta cúpula no se le toca y los de abajo son los que terminan con las condenas, ¿no? Mario, ¿qué dicen tus fuentes, hablando de otras cosas, de Raúl Castro? ¿Sigue por Oriente, por allá, muy poco visible? Sí, definitivamente Raúl Castro es muy poco visible, pero es el poder. Yo espero que nadie crea que el poder reside en otra persona que no sea Raúl Castro, Ramiro Valdés, este pequeño grupito de nonagenarios que Los son los que famosos gobiernan. históricos, los famosos Los históricos. históricos, los dinosaurios, ellos son los que verdaderamente cortan el bacalao en Cuba. Y si tienen dudas, pues miren con quién se reúnen los rusos y con quién se reúnen los chinos cuando van a Cuba. Fíjate, hablando de eso, Díaz-Canel aseguró en la ONU, y citamos aquí en nuestro laptop, que la infraestructura eléctrica de Cuba está fortalecida. Realmente hay personas que pueden creer eso. Tú que has estado trabajando durante tanto tiempo con el problema energético de Cuba, ¿siguen los apagones en Cuba? Bueno, de hecho, hoy en la mañana, y lo decíamos prácticamente en primicia en tu programa de radio, eh, eh, salió la termoeléctrica de Cienfuegos. Ya son más de 1.000 megawatts los que no tiene de capacidad del sistema electroenergético nacional. Hay especialistas, el think tank Cuba Siglo XXI ha llegado a la conclusión de que se necesitan más de 10.000 millones de dólares para reparar todo este sistema electroenergético. Sencillamente lo que están haciendo es poniendo un parche un día tras otro y viendo quién le pasa la papa caliente al próximo, ganando tiempo. Pero los apagones son cosas de todos los días, el pueblo cubano lo sabe y ya prácticamente y tristemente se ha acostumbrado a 2, 3 horas, 5, 6 horas de electricidad en las cuales corren a hacer todo lo que pueden porque saben que viene después el apagón. Mario, otro tema que tú has estado trabajando durante todos estos años es el tema migratorio. Continúa el éxodo de cubanos ante la grave situación del país, o sea, principalmente la población joven lo que aspira es a irse de Cuba. Eso es indetenible. Y el gobierno de los Estados Unidos debería tenerlo claro. Lamentablemente hay voces que los llevan por otros lugares, pero la realidad es que mientras existe una dictadura totalitaria, un régimen improductivo y parasitario en Cuba, seguirá existiendo el éxodo. Más de 1 millón de cubanos ha escapado de la isla en los últimos años. Ese número no va a disminuir, va a aumentar, ni siquiera va a disminuir con concesiones al régimen cubano. La única manera y la única esperanza que tiene el pueblo cubano para vivir en paz en su isla es la libertad, la democracia. Mientras no apostemos por eso, pues sencillamente esto va a continuar. Lo mismo pasa en Venezuela, hay que escuchar a María Corina Machado. Lo mismo pasa en Nicaragua, hay que escuchar a los líderes prodemocráticos nicaragüenses. Y lamentablemente, con paños tibios, esto no va a cambiar. Ahora bien, ¿el mayor éxodo se está produciendo todavía por la frontera o hay otros lugares que están utilizando los cubanos y cubanas para salir de la isla, de ese horror? La frontera es un gran negocio, un negocio muy lucrativo para el propio régimen cubano. Hay que recordar que muy pocas aerolíneas quedan que hacen viajes para sacar a los cubanos de la isla. Algunas de ellas, pues, son, por ejemplo, Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. Entonces, ¿quién está ganando miles, cientos de miles de dólares con el éxodo cubano? Pues el régimen de Maduro con Conviasa. Pero además, Daniel Ortega, que cobra un impuesto por llegar a Nicaragua y por dejar hacer esa travesía hacia la frontera sur de los Estados Unidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora su sucesora, Claudia Sheinbaum, a la vez que pide a Estados Unidos eliminar las sanciones al régimen cubano, por otra parte persigue a esa migración cubana y obstaculiza su llegada a la frontera sur por un tema de política interna. Sin embargo, también hemos visto que han facilitado durante años, hasta ahora, hasta este año, que han sido un poco más duros con el tema de la migración, la llegada masiva de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos. En el caso de la participación cubana de que tanto se habla, tú en tus trabajos de investigación estás convencido de que la penetración cubana en Venezuela, por ejemplo, y en otros países de Latinoamérica,
con el Gallo Zamora en Perú los asesores militares y de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela están allí todavía. Gravitan sobre el gobierno de Maduro. Para mí de eso no hay absoluta duda. Es decir, es imposible pensar que el régimen de Maduro se sostiene por sí mismo. El régimen de Maduro es sencillamente la punta de lanza de regímenes antiestadounidenses, de regímenes antidemocráticos como el de China, como el de Rusia, como el de Irán y por supuesto con el régimen de Cuba de sustento para justamente desestabilizar todo el hemisferio occidental. El régimen de Maduro, a través de vínculos que están más que probados con Hezbollah, con grupos terroristas en todo el hemisferio, pues mantiene la desestabilización que es necesaria para que estos regímenes le creen un frente a los Estados Unidos. Y además de esto, es decir, aquí hay evidencia muchísima, pero tenemos personas detenidas en los Estados Unidos. Aquí tuvimos a los narcosobrinos, tuvimos a Alex Saab. Es decir, hay mucha, pero mucha evidencia de cuál es y hasta dónde llega la penetración cubana en Venezuela, a tal punto que para negociar la salida de Venezuela tienen que contar con Cuba y Cuba se los hace saber una y otra vez. Mario, como siempre, muchísimas gracias por tu gentileza y por tus generosas palabras. Muchas gracias y seguimos en contacto. Quiero agradecer, al despedirme, quiero agradecer la fidelidad de un anunciante que nos ha seguido durante muchos años, Charlie García y su hijo Sebastián de Sartori Amici en International Mall, aquí en Miami, y en Miracle Mile, las dos tiendas que son los rectores de la elegancia aquí en Miami. Muchas gracias por su fidelidad y seguirán uniéndose otros anunciantes que nos han seguido durante todos estos años. Es todo por esta noche. Mañana los esperamos a la hora señalada, como el título de aquella película de Gary Cooper, a las 8, en hora del este de Estados Unidos, hora de Miami. Buenas noches. Hasta entonces.